Discord. Ok. Como decía, vamos a continuar el contenido de la parte de usabilidad, que la semana pasada en teoría íbamos a dividirla en 2 clases y vamos a llegar a microiteraciones, pero todavía nos faltó parte de este tema. Entonces vamos a continuar por allí. Ya ustedes incluso están trabajando con los frameworks, entonces es súper relevante cómo internalizamos las características que tiene cada dispositivo dentro de lo que es el desarrollo, ¿verdad? Y bueno, hablamos de los términos de usabilidad, hablamos de lo que es interfaz de usuario, ¿verdad? Hablamos un poco sobre las características generales de interfaz de usuario móvil, en particular es el foco para este contenido. Y luego empezamos un poco a hablar sobre cómo interactuamos con el dispositivo, conceptos teóricos de lo que es el multitouch, manejo del control y hablamos de ergonomía, ¿no? De hecho, aquí hablamos de cómo las pruebas nos han llevado al que el manejo del pulgar es súper relevante dentro de lo que es la parte del uso móvil. Y por aquí tenemos lo que es la ergonomía, que fue donde quedamos, ¿no? Hablamos de que al fin de cuentas no es solo un tema de la disposición con el dispositivo, digamos, la interacción con el dispositivo, sino también algo de ergonomía, ¿no? El concepto viene de ese espacio donde estamos utilizando ese dispositivo. En ese sentido, también empezamos a conversar bueno, de manera literal y física, cómo se sostiene el dispositivo y el contexto en que se usa. Es la combinación de ellos lo que permite... bájense ahí, bájense ahí. Me disculpo el paréntesis, pero mis sobrinas me dejaron unos gatos de mascota de cuidado y se están montando en el... Ok, entonces decía, una de las figuras clave de la investigación móvil está hecha por Steven Howard, y que era diseñador de UX. Ok, denme un segundito, voy a hacer pausa porque de verdad que se va a comer el pescado este par. Ok, ¿cómo hago para dar pausa? Espérate. Vas. Miguelina, por favor, puedes ir a colocar, porque estoy en clase y andan remendiando. Ok, volvemos aquí. Bueno, entonces les decía que una de las figuras claves de la investigación estaba asociada a la usabilidad con Ulsen Spelling. Ajá, entonces, en el 2013 y 2017 se condujo una extensa investigación, esto me parece que lo vimos también, sobre cómo los usuarios finales, y este era un grupo de pruebas que se hizo con observación, las personas interactuaban con el teléfono, ¿no? Entonces, nótese que el diseño por dedo, touch people, es decir, personas, y cómo el tocar el dispositivo, aquí está esto disponible en este URL, les decía que en esta parte podemos tener un poco más detalle de esa investigación, y eso nos lleva a lo que fue la versión de
actual de lo que tenemos a nivel de dispositivos, ¿no? Que aquí está el detalle de su investigación deriva en las 6 maneras distintas en que el usuario puede sostener un teléfono. Entonces, fíjense, con la mano derecha, aunque aquí esto está para los derechos, porque también para los zurdos es invertido, ¿no? Entonces, sostienes el teléfono y te mueves con el dedo pulgar, sostienes el teléfono, te mueves con el índice, lo pones vertical, manejas manipulas con los 2 pulgares. Esta es la inversa de esta para la gente zurda, y la misma manera, aquí esta imagen no está bien, pero es con el índice, ¿ok? Es con el índice, y esta igualmente, pero en lugar del teléfono horizontal, vertical. Entonces, estas son más o menos, y bueno, si tienen otra manera de interactuar, nos las dicen, pero al final de cuentas, estas son las 6 principales. Si uno no tiene soporte, ¿no? Porque también hay otras técnicas que los usuarios tienen soporte y manejan, pero en general con el pulgar y el índice es que manejamos las pantallas de los teléfonos. Además, se hizo un análisis que es donde hay más interacción. Bueno, uno se ubica en la parte central del teléfono con este método, y esta es la más utilizada, y esta es como la más abandonada dentro de lo que uno tiene el acceso en el dispositivo. Entonces, 75% usan solo el pulgar para tocar la pantalla, y menos del 50% sostienen el teléfono sostienen el teléfono con una sola mano. Es decir, la mayoría de las personas toman el dispositivo con ambas manos después, también dependiendo del tiempo de uso del dispositivo, ¿no? Eso también es como que se hizo un promedio en el análisis, además del manejo de los touch, a nivel de las personas, cuánto tiempo utilizaban el dispositivo. Cuánto tiempo podían mantener el movimiento ergonómico con una o con 2 manos, y hacían ese movimiento. Y nótese, esto a través de infrarrojo, ese estudio también llevó con los hallazgos de que se tiene una manera de la lectura que para el diseño móvil es una letra F, ¿ok? Entonces que el patrón viene del lado que es el estándar también a nivel web, donde el patrón de donde la trayectoria de los ojos a leer tiene forma de F, van del lado izquierdo a derecha y luego vuelven al punto de origen, ¿ok? Pero con un foco como más en la zona que comentábamos de la parte central. También tiene que ver con espacio. Ok, entonces fíjense. Guía fundamental para la usabilidad móvil. Aquí, como con la ausencia del patrón de forma F en los dispositivos móviles, una es la razón para evitar el uso de menú hamburguesa, ¿verdad? Bueno, este es como decíamos, es el patrón tradicional de la parte web, ¿no? De lectura informática. No sirve para el diseño móvil. ¿Por qué no sirve para el diseño móvil? Porque el espacio como tal, lo hacemos de manera lineal, hacia de derecha a izquierda. Además que manejamos más que la vista, las manos. Entonces, porque y aquí vamos a hacer un comparativo entre lo que son los diseños web y lo que son los diseños móviles. Generalmente, y una de las tradicionales era esta hamburguesita hacia este lado, ¿verdad? Para evitar el menú de hamburguesa, para colapsar la navegación principal o ocultar contenido importante. Esto es un patrón de la ausencia de patrón. La ausencia de patrón de forma F en los dispositivos móviles es una de las razones para evitar el uso del menú de hamburguesa para colapsar la navegación principal o ocultar contenido importante. En el sentido de que ponemos disponible en el espacio de pantalla el contenido ya más importante y nos movemos con scroll hacia abajo, ¿ok? Más que ocultar y mostrar, permitimos el scroll, que en la parte web, por ejemplo, tenemos algunos controles que nos permiten hacer despliegue y colapsar y descolapsar secciones de la información. Entonces, en mobile eso no tiene mucho sentido, no es práctico. Y aunque hay aplicaciones que van heredando, sobre todo cuando tenemos aplicaciones responsive y utilizamos el desarrollo progressive, que queremos en algunos casos reutilizar contenido,
o utilizar aplicaciones web en el dispositivo, al final de cuentas hay que reestructurar, redefinir el diseño, porque eso no es funcional dentro del dispositivo mobile. Entonces, veamos, recordemos, la parte del patrón tradicional F que usábamos en la parte web, que también nos llevaba a la parte de tener la navegación principal mostrando y escondiendo menú, colapsando, escondiendo secciones, no es de lo más recomendable para la parte mobile, aunque existen algunas aplicaciones que lo puedan manejar. Luego tenemos que los usuarios de dispositivos móviles tienden a mirar primero al centro de la pantalla. Ya lo vimos en la parte anterior. A nivel del touch, también esta zona como que es la que menos se utiliza. Y esta parte, la forma es como de una C, medio C. Pero lo mismo sucede con la vista. Fíjense que a nivel de visibilidad en la parte web, decíamos que era como la parte de una F. Miramos, tenemos foco hacia arriba, luego vamos siempre de arriba hacia abajo, y luego con foco en el centro y un poco descuidando la parte final, ¿no? Es como la vista va procesando la información. Lo mismo sucede con los dispositivos móviles, pero con foco en el centro, ¿no? Que es donde está la información y que generalmente, si ven diseños de aplicaciones web, son las que tienen, presentan mayor contenido. Aquí manejamos unos accesos directos de menú, que generalmente es cuando ya vamos en busca de esa información, y por aquí manejamos banners que pueden ser más que todo de temas que de repente no son de tan interés. De hecho, la publicidad se paga según la zona del dispositivo, las aplicaciones cuya proyección de negocio se hace usando lo que es la publicidad, más que costos por aplicativo de la app y el despliegue. Las publicidades se vende por zona, y esta es una de las más económicas versus las que son banner a nivel derecho, y más costosas la de nivel izquierdo, ¿verdad? Entonces, y tiene que ver con un poco con este tema asociado a el hecho de que naturalmente el ser humano, el usuario, las personas y el estudio hacen una revisión al contenido con esta prioridad. Y fíjense que además va disminuyendo la frecuencia de la vista hacia la zona más externa, aunque igual al fin de cuentas le podemos llegar a todo el contenido. Eso va a depender del interés del usuario, pero es como la parte implícita o un poco el instinto, pues intuitiva del usuario. El centro también representa el lugar más fácil para que pueda alcanzar y tocar los pulgares en la mayoría de los teléfonos inteligentes. La precisión del tacto disminuye a medida que los usuarios alcanzan las esquinas externas de la pantalla, y esto también es una limitación de dispositivos. Y ustedes lo notan, ¿no? Que de repente es más complicado cuando estamos en el borde de la pantalla para manipularlo. Entonces, es la combinación entre vista y tacto lo que hace que dentro del dispositivo móvil y la usabilidad tenga un patrón en el cual nosotros debamos llevar el diseño hacia el centro de la pantalla. Los usuarios todavía tienden a usar pulgares cuando se tienen una tableta, pero no sostiene el dispositivo de la misma manera que sostiene un teléfono. Nótese que aquí sí tenemos como más espacio, porque además en las tabletas, aunque es coincidente el hecho de que el centro es el foco de la información, en las tabletas hay más zonas, hay una diferencia en la zona de manipulación por el tamaño. Entonces, en la zona de manipulación, la vista sí se enfoca hacia el centro, pero el dispositivo tiene mayor operatividad con las manos desde los lados laterales. Entonces, fíjense, este verde es fácil, como que le llego más rápido, el amarillo es más complejo. Entonces, aquí empezamos en esta zona roja, con el uso utilizando el índice. ¿Ok? Entonces, esos temas, cuando hacemos diseños de aplicaciones, mobile, en particular con el response, con aplicaciones que no están hechas de manera nativa por tipo de dispositivo, hay que considerarlo y combinar
según ese dispositivo, la zona a nivel de dispositivos pequeños y las zonas a nivel de dispositivos grandes, con pantallas más grandes. ¿Y qué sucede allí? Allí va a depender de cuál es tu target, de cuál es el área que quieres abarcar más. Va a depender, bueno, quiero manejar las dos, entonces usamos como la intermedia y eso lo vamos pensando a nivel del diseño. Igual, cada zona del teléfono o de la tablet tiene que tener contenido visualmente, pero el foco de, por ejemplo, selección de algún campo de llenado, aunque vamos de hacia arriba, derecha, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, debemos darle un foco de comodidad a nivel de los bordes o espaciado para el desarrollo para que la manipulación sea lo más sencilla posible. En conclusión, hay seis formas comunes en las que las personas tienen sus teléfonos, los usuarios ven y tocan el centro de la pantalla con mayor frecuencia, los usuarios tienden a sostener las tabletas desde los lados, ya sea en forma de retrato o paisaje, y usan 2 pulgares para tocar la pantalla. Entonces, estos son tal vez que lo hemos visto de manera implícita, son tips que debemos considerar explícitamente cuando hacemos un desarrollo. Y dentro de las pruebas que hacemos cada uno con nuestros aplicativos o nuestra definición de desarrollo, en los bosqueos que vamos a hacer en los frameworks, en los frames, por ejemplo, allí debemos hacer pruebas mínimas con eso, con los simuladores y con la disponibilidad que tengamos de dispositivos reales. ¿Ok? Ahora bien, debido a la gran cantidad de tamaños diferentes de los dispositivos y la variedad de formas en cómo las personas lo usan, no existe un estándar de diseño talla única. Más bien es un conjunto de principios y conceptos que los diseñadores deben entender para mejorar la usabilidad móvil. Cuando hablamos de usabilidad móvil, hablamos tanto de dispositivos como tabletas. De todo dispositivo que cuando conversamos del concepto inicial podía meterse en un bolsillo, pero al final el móvil viene de que podemos llevarlo de un lugar a otro. Estos principios ayudan a los diseñadores a tener en cuenta el tacto y la ergonomía para que la experiencia móvil sea más agradable y fácil de usar. Hay 7 principios rectores para el diseño de usabilidad o experience user, ¿no? Que además vimos la vez pasada que está UI o interfaz de usuario y está UX, que es la experiencia, ¿no? La interfaz es lo que ven, la experiencia es lo que sienten. En dispositivos móviles necesitamos conocer a tus usuarios, ¿verdad? Y ahí hemos hablado del target, de zona geográfica, de ciclo. El target implica edades, implica experiencia, implica además incluso cuál es la popularidad de dispositivos, porque también entonces el dispositivo está casado con el usuario. Entonces son varios aspectos que hay que considerar para conocer al usuario. Comprender el contexto, y ahí es una combinación a nivel de geografía, de dónde se va a utilizar ese dispositivo, de dónde es el uso común de ese dispositivo. Y a eso, por ejemplo, podríamos estar pensando, bueno, si vamos a hacer un aplicativo de, no sé, la bolsa de valores, probablemente lo utilizan gerentes que están sentados en una silla muy cómoda. Si usamos un aplicativo de juegos, un aplicativo de juegos que está dirigido para niños entre 2 y 8 años, probablemente van a estar acostados boca abajo jugando con las 2 manos y se utilizará más en tablet. Entonces, ese contexto nos ayuda a entender cuál es la mejor disposición de los elementos dentro de nuestra pantalla. Seguir las reglas de oro a nivel de ubicación de la vista y uso del manejo de las manos, ¿ok? Poner el contenido primero, mantenerse en el objetivo táctil, imitar los gestos y movimientos del mundo real, es decir, ustedes mismos son usuarios, evaluarlo como usuarios finales en emuladores y como en cuanto sea posible en los dispositivos más populares a los cuales va dirigido, que ahí tiene que ver con ese contexto, comprender el contexto y conocer al usuario, que esa aplicación va a estar siendo utilizada. Y usar la divulgación progresiva. Eso nos va a ayudar a ir detectando cualquier situación de mejora dentro del aplicativo.
No es lo mismo tener al inicio 100 usuarios y luego aumentando a 200, 300, que hacer una campaña de uso de la aplicación que sea muy, digamos, que inversión de costos, invierta muchísimo para hacer un super mega lanzamiento y lancemos 1 millón le vayamos a una meta de 1 millón de usuarios sin esa progresividad que nos permitiría estabilizar el sistema para darle más detalle a estos puntos anteriores. En ese sentido, generalmente, y ya ustedes lo deben haber escuchado y seguramente incluso han participado de manera tal vez en algunos casos consciente, en otras maneras de manera sin saberlo. Por ejemplo, cuando Google lanza actualizaciones del navegador, hay una sección de darnos tu sugerencia, así como otros aplicativos, o quieres ser parte de nuestro equipo y hacer pruebas. También hay algunas compañías para el uso más, previo al uso masivo, que hacen esa publicidad de apoyo de control de calidad de sus aplicativos. Entonces, eso nos permite ayudarnos a generar versiones alfa, beta y ya una versión final. Entonces, también eso va casado con esa divulgación progresiva, las versiones. El conoce a tu usuario, vamos más al detalle. Quien usa las aplicaciones móviles puede ser niños, bebés, ancianos, adultos, profesionales o analfabetas incluso. La variedad es tan amplia como las personas que pueden tener acceso a un dispositivo. Las interfaces deben ser diseñadas tomadas en cuenta la necesidad y capacidades de las personas quienes son destinadas. En la clase y en la exposición hablamos incluso de personas con discapacidades. Nosotros podemos estar diseñando aplicativos, por ejemplo, les contaba de un aplicativo que lo que hace es que coloca fondos de colores blanco y negro y genera un zoom a medida que tú te vas moviendo en la pantalla para gente con discapacidades visuales. En ese caso particular, por ejemplo, tendríamos que, si ese es nuestro target, hacer evaluación precisamente con personas con esas características, o con un daltónico también lo conversamos, o personas de tercera edad. Entonces, según el target, podríamos estar haciendo un enfoque dentro de la aplicación. Conoce a tu usuario. No todos usan un dispositivo de la misma forma y no todos usan el mismo dispositivo. Los usuarios cambian la tecnología y cambian el comportamiento de usuario, puede variar. Por eso hay que mantenerse para mantenerse actualizado. Y a eso nos referíamos y lo hemos conversado en oportunidades anteriores, de que si no estamos en la línea de los cambios tecnológicos y actualizándonos constantemente, sobre todo en aplicaciones móviles, es muy posible que perdamos parte del mercado. ¿Ok? Entonces hay que estar atentos a esos usuarios. Conoce a tu usuario. Los usuarios de una aplicación específica pueden sostener un teléfono de una forma menos común. Una aplicación diseñada para que las personas mayores puedan registrar información sobre sus medicamentos probablemente tenga algunos requisitos únicos. Este grupo demográfico en particular puede experimentar impedimentos que podrían afectar la forma en que sostienen y ver un dispositivo móvil. Y ahí suena hasta un poco radical, pero por ejemplo, las personas ya después de cierta edad tienen problemas en el manejo de sus manos y tendencia a temas como artritis, osteoporosis. Entonces, ese tipo de situaciones genera que no pueden tener, y lo conversamos también como parámetro dentro de la investigación, el tiempo en que pueden mantener el dispositivo desde un solo método. Puede ser combinado, moverlo de una forma, moverlo de otra forma. Lo mismo puede suceder con los niños, ¿no? Que se inquietan y entonces ya no están boca abajo con ambas manos, sino boca arriba, agarrando la tablet con una mano y moviendo con el pulgar. Entonces, todos esos factores tienen que ver con dónde disponemos, y es como nos afecta a nosotros como desarrolladores de aplicaciones móviles, cómo nos afecta en la disposición de los elementos dentro de nuestra pantalla. Sobre el contexto, móvil literalmente significa capaz de moverse libremente, de allí viene el concepto, ¿cierto? La mayoría de las personas no se quedan quietas o se concentran el 100% en sus aplicaciones móviles. Es decir, ustedes podrían estar trabajando en una aplicación donde la mayoría de los usuarios están en calle, como por ejemplo si estamos en el auto o caminando. Allí tenemos que ser suficientemente, fíjense que aquí hay una manera incluso dentro de las opciones del Google Maps de centrar pantalla.
porque el foco va a estar acá y es para personas incluso que están, mientras ven en la aplicación, están en movimiento. ¿Dónde las personas usan su dispositivo? Es tan importante de cómo lo usan y eso puede afectar el diseño y la experiencia general. Como hacíamos el ejemplo de un sistema de bolsa, generalmente lo va a tener un gerente en una oficina cerrada, sentada en una mega silla. Un sistema de juegos, pues, dependiendo del target de edad, puede estar en un niño en una alfombra en el parque. Un sistema por ejemplo, de traslado o un sistema para personas discapacitadas o, digamos, o por ejemplo, un sistema que usan enfermeras en un hospital o doctores, ¿ok? Disponibilidad, qué sé yo, de insumos, se me ocurre, dentro de un hospital, generalmente andan corriendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas puede ser relevante para darle la comodidad al usuario y, y cómo ubicamos dentro de nuestras pantallas la información. Seguir las reglas de oro. Los diseños móviles deben diseñarse para pulgares en lugar de clics del mouse. Todos los usuarios necesitan para acceder a la pantalla deben estar a una distancia fácil de alcanzar de sus pulgares, sin que sea necesario estirar o retorcer sus manos de forma no natural. ¿Ok? A eso se refiere y con esto fortalecemos el concepto de la ubicación de los controles, contenidos, en particular con las cosas que hay que interactuar. Porque incluso nosotros podríamos manejar contenido y manejamos contenido dentro de cada esquina de la pantalla, ¿no? Pero nótese que hay un estándar del uso de botones hacia el centro, hacia el lado donde el pulgar tiene mayor facilidad de acceso. Es preferible un diseño con una sola columna inmóvil a múltiples columnas, esa es la fija, no hacia el horizontal, sino hacia el vertical sería el movimiento. El uso de varias columnas reduce automáticamente el tamaño real de la pantalla y coloca parte del contenido importante fuera de la zona del pulgar, lo que dificulta el acceso a los usuarios. Entonces, es muy importante. Y en el responsive, por ejemplo, si nosotros tenemos un aplicativo que va a correr en teléfonos y va a correr en web y va a correr en tablet, es probable que el diseño sea mobile, es probable no, es lo recomendado. Mobile, una columna, tablet, dos columnas, web, tres columnas. ¿Ok? Eso nos permitiría, por ejemplo, si es una página de noticias. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo, qué se recomienda. Este uso lo tienen varios aplicativos de que esconde un menú lateral, pero no es lo no es lo ideal. Por el contrario, es preferible tener bloques verticales hacia abajo. ¿Ok? Poner el contenido primero. El contenido siempre debe aparecer por encima de los controles para que la mano de los usuarios no bloqueen su línea de visión. Ah. A diferencia del diseño web, debido a que la forma en que los usuarios ven y tocan la pantalla, el contenido más importante debe estar en el centro de la pantalla, con los otros controles de navegación claves en la parte inferior, que es lo que habíamos conversado. Entonces, fíjense en este ejemplo, aquí está la información, que en general no requiere el touch, ¿verdad? Y aquí está nuestro control, que es el acceso que tenemos con pulgar derecho, pulgar izquierdo, si tomamos con una sola mano, con índice también sería más sencillo. ¿Ok? ¿Alguna inquietud por aquí? ¿Algún comentario por acá? ¿Han utilizado aplicativos donde tengamos submenú hamburguesas, menús laterales o botones en la parte superior? ¿Quién ha tenido esa experiencia? 4, 5, 6, se nos fueron dos personas, Laura y... Ok. Aló, aló. Voy con Gabriel. Un aplicativo que usted recuerde, Gabriel Carrizo, un aplicativo que usted recuerde que tenga una estructura de ubicación del contenido diferente a esta que estamos proponiendo acá. Mr. Carrizo, el break de la pregunta del día. Diferente, ahorita no me viene a la cabeza, pero similar, me recuerdo de la de Farmatodo porque me encanta esa aplicación de Farmatodo, donde Ok, todas las submenús que puedes desplegar en la pantalla se encuentran ubicados en la parte de arriba ok. y están que si los buscadores y tal. Pero diferente, quizás las redes sociales. Instagram no
tiene todos los submenús abajo. Bueno, este también. Y no tiene nada arriba. Pero Ujú. bueno, se parece un poco a esto. Pero diferente, diferente. Así, quizás las nativas como la galería. Ah, ok, ok, que te lo pone en cuadritos, que también lo Sí, vimos en la exacto. distribución de la vez anterior. Sí. Ok. Por ahí a Daya, en su caso, alguna que le recuerde una distribución diferente dentro de pantalla a esta que tenemos por acá. La aplicación de mis archivos de Samsung, Ajá, como con buscador arriba y otro elemento. Creo que es de los tres punticos, ok. pero no tiene nada abajo para poder consultar. ¿Y cómo la ve usted con esa distribución que le parece menos o más sencilla en el uso, según su propia experiencia como usuario? Creo que menos, porque, por ejemplo, mi teléfono es un poco largo, Ok, entonces tengo que subir hasta el final de hasta el inicio de la pantalla, en la esquina superior derecha, para poder realizar una búsqueda o ver las opciones que me dan esos tres puntos. ok. Gracias por su feedback. Y en el caso de Gabriel Belisario, una Bueno, que tenga una distribución diferente que le recuerde. los browsers en los teléfonos por lo general tiene como que todo el menú arriba, ¿no? Como que el Ujú, link el y URL. flecha para atrás y todo eso. Claro, estamos hablando de aplicaciones que ya no son ni siquiera progressive que simulan, sino cuando ya nos metemos en el URL web directamente a navegar desde el teléfono. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, o sea, lo que pasa es que mi teléfono tampoco es muy grande, entonces no es como que, o sea, tengo como que mucho problema llegando a esas partes, pero sí puedo ver que a mucha gente le pasa lo que le pasa a ella, que capaz tiene que como que hacer un movimiento ahí medio incómodo para llegar al menú y tal. Sé que, o sea, por lo menos Safari creo que cambió o sea, cambió todo ese menú, lo cambió para abajo. Y, o sea, creo que con eso, o sea, eso lo hicieron con esa intención, pues como que para que la gente pueda acceder al menú más fácilmente. Ok, los navegadores entonces son un buen ejemplo que incluso ya lo están versionando para parte mobile. Muy bien. Miguel, de su lado, su experiencia de usuario en distribución de pantallas recomendada versus otras experiencias que haya tenido en algún otro aplicativo dentro de su dispositivo móvil. Perro, estaba buscando y nada que encuentro algo que no se parezca a lo que está en la lámina. Ujú. De verdad, cualquier aplicación que he abierto así ahorita como para probar, tienen esa misma distribución. Ok, La que más pude encontrar que de repente no se parezca es que sí, la aplicación de Shazam, pero eso es lo único que tiene, es un botón en medio y ya. ok. Sí. O tal vez la de los documentos de Google, que son como puros, solo los documentos como tal, y no tiene un menú como tal, tampoco. Entonces, y ha sido cómodo para usted trabajar en esa estructura de, digamos, ya que no ha visto otra en otro estilo, en otra distribución, ¿alguna observación sobre este tipo de diseño? Sí, es cómodo. El problema es cuando los teléfonos son muy grandes, de repente cuando lo usas con una sola mano, para llegar, o sea, si tú eres derecho, para llegar a un botón que esté en la parte de la izquierda o que esté arriba de la izquierda es fastidioso. Ok. Por el lado de las chicas, Daniela, María Fernanda. Bueno, estaba viendo, por ejemplo, la aplicación de Classroom, la versión móvil. Ahí, por ejemplo, el menú se despliega como una columna casi. Entonces casi que abarca toda la pantalla y realmente es bastante fácil de usar. O sea, queda bastante accesible. Y también estaba viendo en Google Maps cómo lo hacían, que tiene también eso de que se abre como que una columna que abarca casi toda la pantalla y después lo que sí veo es que, por ejemplo, cuando te metes en un lugar, te crean como una pestaña hacia abajo que cuando la deslizas es como que abre la página. Es Ok. un poco confuso, la verdad, pero es diferente a esto de las que estamos comentando. Y fíjese su comentario, es un poco confuso. Sí. Ok, entonces vamos a cerrar con la opinión de María Fernanda y su experiencia de usuario con el formato de distribución recomendada para la usabilidad móvil.
según investigaciones y estudios, y su experiencia en el uso de su dispositivo, María Fernanda. Bueno, no, bueno, mi teléfono es normal, no es tan grande. He trabajado, o sea, las aplicaciones más o menos tienen la misma estructura que estamos viendo ahorita y no he visto una diferencia. O sea, también me puse a buscar entre aplicaciones, pero no tanto, pues, o sea, casi todas están así. Ok, entonces, en líneas generales, diría que es más o menos el formato en todos los dispositivos. Esta estructura la ha internalizado a María Fernanda. Sí, es más o menos la misma estructura. Casi todos tienen el menú, en la parte del Ok. pie de página y No obstante, esto ha evolucionado y podremos todavía por allí encontrar algunas aplicaciones en las cuales tenemos un menú hamburguesa al lado derecho o al lado izquierdo. Así teníamos, por ejemplo, el Facebook en algún momento. O, por ejemplo, aplicaciones como Ven App de CanTV. Todavía tienen unas opciones donde tienen 3 puntitos por aquí, 3 puntitos por acá, que también sacan unos submenús que se esconden hacia la derecha y a la izquierda, lo cual con el pulgar complica el acceso a la parte superior. Tendríamos que utilizar el índice para que sea más cómodo si el dispositivo es muy alto. ¿Ok? Entonces, allí la conclusión que ustedes han evaluado es que la tendencia del mercado cumple con la usabilidad móvil y es un tema que tienen que considerar ustedes dentro de su proyecto y diseño de pantalla. Allí también es relevante indicar el hecho de que cada uno de ustedes en sus dispositivos ha hecho esa evaluación de manera consciente o inconsciente como usuario. Por tanto, es la gorra, es la cachucha, es el sombrero que hay que colocarse al momento del desarrollo. Muchas veces desarrollamos, queremos ser un poco más creativos, hacerlo diferente, pero algunos experimentos ya están hechos y no es necesario reinventar la rueda. En ese sentido, las pruebas también tienen que ser parte del desarrollo de un programador que desarrolle en móvil basado en esa experiencia propia de usuario. ¿Ok? Seguimos entonces con conceptos de usabilidad. Poner el contenido primero, porque los controles, fíjense que se centran en la parte inferior. En las tablas este consejo cambia solo un poco. El contenido importante y los controles de navegación deberían moverse hacia los lados de la pantalla, permitiendo al usuario navegar tocando con los pulgares y evitar que los dedos bloqueen el contenido. Que fue lo que vimos en la primera parte. Nótese cómo está en esta imagen utilizándose el dispositivo. Una de las opciones es usar las 2 manos. Vimos que habían 6 maneras. En este caso está usando mano derecha y moviéndose con el pulgar. Pero lo que decía un poco era que se mueve del centro hacia los lados, aunque el acceso con 2 manos es hacia los laterales. Mantenerse en el objetivo táctil. 44 es un número importante en la usabilidad móvil. El objeto táctil óptimo es de 7 por 7 milímetros. El objetivo táctil óptimo. Es decir, lo que se traduce en pinzas es el equivalente aproximado a 40. ¿A qué se refiere? No podemos hacer botones muy chiquititos, ¿verdad? Porque entonces eso complica botones o controles. No podemos hacer botones muy grandes porque el espacio va a ser reducido, entonces le quitamos, ya tenemos un espacio reducido y pequeño como para adicionarle el hecho de que con espacios y contenido que ocupe mucho espacio en pantalla, nos complique el asunto, ¿verdad? Menos información vamos a poder mostrar. Que también no podemos evitar y obviar el hecho, y de hecho por ahí lo dijeron algunos cuando hablábamos del target tercera edad, que en algunos puntos necesitamos hacer más grande la fuente, la letra. Entonces, ahí hay que hacer un balance entre ambas características. Pero para tener en cuenta varios tamaños de visualización, 44 píxeles es el espacio ideal para cubrir las zonas táctiles y evitar el error del usuario. Un control muy pequeño lo que va a ocasionar es que tratamos de tocar una cuestión, un botoncito y nos vamos al botoncito. En vez de darle a aceptar, le damos cancelar. Ese tipo de cosas nos complican el objetivo. ¿Ok?
Entonces, hacemos aplicaciones mobile, por ejemplo, han utilizado, así como ustedes lo dijeron de referencia, utilizar una aplicación web dentro del dispositivo, por ejemplo. No es lo mismo utilizar Banesco Móvil, que es un app que tú te bajas, te descargas y está customizado para la distribución, que es una parte web. Porque entonces tienes que ampliar, extender, usar el URL, la comodidad no es la misma. Pues esos botones están hechos para pantallas web, son más grandes. Entonces, cuando lo vas a utilizar, aunque hacen el responsive, te quedan súper incómodos para trabajar. Entonces, esta referencia 44 píxeles, que la vemos aquí, los cuadrados azules inferiores muestran 44 píxeles con un relleno de 20 píxeles, como un objetivo táctil, que es lo mínimo que un diseñador debe considerar para la usabilidad móvil. Entonces, si ustedes tienen un dispositivo móvil y distribuyen aquí, por ejemplo, en este tamaño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después distribuyen puros cuadritos aquí, ustedes van a poder saber, según lo que quieran mostrar en su diseño, voy a utilizar 3x1, 3x2, 4x5, basado en esto, no van a utilizar un objeto de 7, porque ya saben que se les va a desbordar por el lado de 7x44, porque se les va a desbordar hacia el lado derecho, ¿ok? Entonces, este análisis es el que tienen que hacer por dispositivos, de alguna forma, en el análisis o evaluación de los dispositivos más utilizados. Y luego, para el responsive, por ejemplo, en el caso de las tablets, esto, como dijimos, varía un poquito, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, para dispositivos, este es uno de las recomendaciones. Imitar los gestos y movimientos del mundo real. Permite a los usuarios deslizar y voltear y pellizcar con microiteraciones apropiadas, pero presentar atención a las leyes de la física, o más específicamente a las leyes del movimiento. La respuesta del diseño debe tener sentido según la acción que realice el usuario. Si un usuario simplemente desliza una tarjeta en la pantalla, el movimiento de la tarjeta que se mueve fuera de la pantalla debería parecer proporcional a la fuerza aplicada, lo que significa que probablemente no debería deslizarse lentamente o volar demasiado rápido. Nótese que esto también forma parte de la programación, ¿ok? Nosotros tenemos aquí, fíjense, opciones de irnos hacia acá, irnos a la derecha, irnos a la izquierda, cuando tenemos multipantalla hacia abajo, ¿verdad? Entonces, nótese que esto tiene que ser natural, que el usuario lo debe percibir de manera natural, según el movimiento, ¿ok? En algunas oportunidades nos sucede que por temas de red, la carga, esos son temas que tenemos que solucionar a través de herramientas como el caché para trabajarlo ya precargado en algunas oportunidades, con archivos, cosas que se van cargando dentro de, que el contenido que de la página sea cargado de manera previa para poder mostrarlo de manera dinámica, ¿ok? También tenemos el tema de los motores por secciones, entonces tú podrías mostrar o cargar este cuadrito y luego ir procesando lo de abajo. Entonces eso va a depender un poco del diseño y también está casado a la parte técnica, ¿ok? Porque va a depender de cómo dividamos nuestros wireframe allí. Usar divulgación progresiva. Brindar al usuario el contenido correcto, así como la cantidad correcta de contenido en el momento adecuado y la posibilidad de tener más cuando lo necesite. Los diseños de UX deben evitar broadbandear al usuario con total contenido a la vez, pero al mismo tiempo la información más importante no debe esconderse atrás de la navegación. Asegurar que las necesidades principales del usuario se encuentren en el primer contenido mostrando y luego agregue controles para permitir al usuario profundizar más si así lo desea. Habíamos hablado de la parte de divulgación progresiva a nivel comercial y habíamos hablado, lo vimos aquí en la imagen anterior. A ver. Ahí estoy pasando. Aquí. Ajá, aquí. De que podemos levantar información por secciones. Entonces, a eso se refiere también el concepto de divulgación progresiva. ¿Ok? ¿Cómo? Podemos ir cargando una parte o una sección de la página previa, mostrarle contenido al usuario y a posterior ir cargando secciones como widget, ¿verdad?
y eso procesarlo a nivel de métodos diferentes, a nivel de programación, se maneja como secciones. ¿Para qué? Para que el usuario vaya viendo algo mientras la página carga. Entonces, a eso está la divulgación progresiva comercial y la divulgación progresiva dentro de la usabilidad del desarrollo web. Brindar al usuario contenidos, decíamos, los diseños de UI que deben evitar bombardear al usuario con todo el contenido a la vez, pero al mismo tiempo la información más importante no debe esconderse detrás de la navegación. Asegurar que la necesidad principal del usuario se encuentra con el primer contenido mostrado y luego agregue controles para permitir al usuario profundizar más si así lo desea. Y ahí, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos que también en la web se utilizan. Nosotros generalmente manejamos cosas como más detalles, colapsamos y mostramos contenido, tenemos listados donde le damos clic y nos vamos al detalle de la información. Lo mismo, es el mismo concepto para lo que es mobile. Vemos una sección, vemos un punto more, y el more o más nos da más detalles de eso. Podemos usar de manera inteligente lo que es la expansión de secciones, pero como decíamos, con el objetivo de primero mostrar parte de la información y cuando ya el usuario esté interesado en más detalle, abrir. Por ejemplo, la aplicación FreshAir maneja la divulgación progresiva de forma elegante e intuitiva, al solo mostrar la temperatura y la precipitación actuales en su pantalla principal, y luego permite al usuario desplazarse horizontalmente, usando gestos y acciones relevantes para información meteorológica por hora. Incluso hay aplicativos donde se manejan gráficos que cuando tú le das expandir, cambian la escala o por lo menos como el Google Maps, que ustedes ven la imagen, pero cuando la expanden, ven ya más detalles como nombre de las calles, o etcétera. Entonces, depende de la divulgación progresiva, es la manera en donde yo voy entregando información al usuario de poco a poco, y que además, basado en que el usuario hace una acción sobre ese contenido, da un clic para ir más allá, expande utilizando dedo pulgar e índice en pantalla, mueve hacia derecha e izquierda. Entonces, eso hace que el accionar sea como, y además a nivel técnico también es importante. ¿Por qué? Porque nos permite ir procesando el contenido. En el caso de una aplicación donde nos conectemos a un servidor, que como es el caso de las aplicaciones web, tanto que se customizan para el móvil, o como las aplicaciones progresivas, que podemos estar conectándonos a un server, nos permiten ir buscando la información cada tanto, ¿verdad? Cuando nos vayamos bien moviendo de pantalla. Entonces eso es relevante para que el usuario tenga una experiencia más cómoda, porque no está en espera de cargar, y de hecho esa es una de las ventajas que tiene el móvil versus ese tema de que, bueno, es poco lo que se puede mostrar en pantalla, también es poco lo que necesitas descargar o consultar para que se vea en la pantalla. Entonces, es utilizar esa desventaja como una ventaja al mostrarla de manera progresiva y buscando esa información de manera progresiva. En conclusión, la investigación de usabilidad para el diseño móvil debe incluir observar a los usuarios con sus dispositivos en sus entornos naturales. El contexto es clave. Las diferentes aplicaciones móviles tendrán diferentes contextos y se usarán en diferentes lugares. Se usarán. Un diseño de una sola columna hace más fácil para un usuario navegar con sus pulgares que un diseño de varias columnas. Poner el contenido clave por encima de los controles ayuda a mejorar la usabilidad móvil. Colocar el contenido más importante en el centro de la pantalla y colocar los controles de navegación principales en un lugar que sea más apropiado para el dispositivo, donde los dedos no bloqueen la vista del contenido. En particular, sabemos que llegamos a la internalización de que los pulgares son los que más se utilizan. Y cuando manipulamos el centro, manejamos los índices. El tacto es impreciso e impredecible. Agrandar el área del objetivo táctil para ajustar a todo tipo de usuario. Sobre todo basado en el hecho de target como tercera edad, personas de discapacidad, e incluso niños que están aprendiendo a leer, que necesitan tener más claridad sobre la parte tipográfica de la pantalla.
La pantalla desliza y desplaza en funciones de los gestos realizados por el usuario. Los gestos y las iteraciones hacen que una user interface móvil se sienta más natural para el tacto, pero no hay que excederse. Mostrar solo lo más importante para los usuarios y asignar controles para encontrar el resto de medida a lo que se requiere. Las microinteracciones, y eso son como, digamos, como concepto lo vimos, ¿no? El pedacito de cada pantalla cuando le das touch a una sección. En dispositivos móviles ayuda a darle vida a la aplicación y le brinda un contexto adicional basado en el tacto. Las microinteracciones son momentos individuales diseñados para ciertas tareas, la cual mejora el flujo natural del producto. Deslizar hacia arriba para actualizar los datos, darle me gusta al contenido, cambiar una configuración, son todas microiteraciones. Las animaciones sencillas son microiteraciones también, la forma en que un menú se desliza cuando se toca o la manera en que una tarjeta rueda fuera de la pantalla cuando se desliza. Entonces, aquí estamos ya viendo lo que son las microiteraciones a nivel de concepto, aunque ya lo hemos visto durante el tema de hoy, a nivel de la experiencia usuario. ¿Ok? Con frecuencia, el usuario nota conscientemente las iteraciones microscópicas, es decir, como iteraciones muy pequeñas, pero sus detalles sutiles hacen que el producto sea más agradable y más fácil de usar y, por tanto, mejora la experiencia usuario. Los beneficios de las microinteracciones crean un efecto emocional positivo en el usuario debido a la interacción de... Nótese que aquí ya estamos utilizando a nivel de microiteraciones el concepto de user interface, porque en este sentido más lo que vemos, ¿verdad? De la interfaz más suave. Proporciona contenido inmediato al usuario en función a las acciones que han tomado. Guiar al usuario a través de las aplicaciones de una manera fluida e intuitiva. Todos esos controles, según lo coloquemos, un exceso de controles nos complican la usabilidad. No tener ese accionar por parte del usuario nos hacen sentir donde, y lo digo como usuario, y que, así que ustedes lo acaban de categorizar en la encuesta anterior, como usuario sabemos que dónde hago esto, por dónde tengo que hacer aquello. Si una aplicación nos hace preguntarnos eso de manera frecuente porque no es intuitiva, no vamos muy bien con el uso de las microinteracciones de ese aplicativo y con la distribución de los objetos en la pantalla para nuestros aplicativos. Entonces, proporcionar comentarios inmediatos al usuario en función de las acciones que ha tomado, y esos son desde pantallas de error, desde los mensajes explícitos de error de la iteración, no, el campo es muy largo, el campo es muy corto, a nivel, por ejemplo, un ejemplo típico de la clave. Es molesto, por ejemplo, cuando te piden crear una clave o cambiar una clave y te dicen, no, clave no aceptada, no cumple los patrones y no te dan información de cuáles son los patrones. Entonces hay que ser específico en la interacción con el usuario. El cancelar siempre debe ser siempre que tengas una opción aceptar, debes tener una opción de volverte hacia atrás o de cancelar la acción que estás haciendo. Siempre la posibilidad de que el usuario se retracte sobre una acción que está ejecutando. Los mensajes deben ser explícitos. Decía, por ejemplo, en el caso de las claves, bueno, entonces son tantos caracteres en mayúscula, tantos en minúsculas, tantos números, tantas letras, ¿cuáles son estos caracteres especiales? Porque si no, ponemos al usuario a adivinar. Entonces es importante que el usuario tenga una aplicación que sea fluida e intuitiva. Animar a los usuarios a interactuar con una aplicación respondiendo a una notificación o compartiendo contenido. Entonces, aquí hay un extremo. Tenemos esas alertitas así que también es muy típica dentro de muchas aplicaciones, donde nos pone un circulito con unos numeritos contadores de, bueno, tienes tantas notificaciones o te llegó un nuevo mensaje. Aunque es una de las necesidades para que el usuario esté siempre activo con la aplicación, también es importante que sean configurables por si el usuario no le interesa tener o llenarse de notificaciones. Entonces, eso también es relevante dentro de esa interacción. Y compartir contenido.
todo el contenido que tiene el aplicativo para el usuario debe ser o debe estudiarse a nivel del interés. Aunque dependiendo del tipo de aplicación, si manejamos publicidad, también incluso en ese caso se debe estudiar el target, el grupo de usuarios comunes de nuestro aplicativo para mostrar la mayor, digamos, el contenido publicitario que sea de interés de ese target. Prevención de errores de usuario. Por ejemplo, en Facebook pasa, o en aplicaciones de redes, pasa que el contenido, como ellos tienen información sobre nuestra ubicación geográfica, nos dan información sobre, por ejemplo, tiendas de la zona. No nos aparece algo como, bueno, en Japón se está vendiendo un par de zapatos. ¿Ok? No tendría sentido. Entonces a eso, ese compartiendo contenido tiene que estar pensado basado en el target y contexto. Igual que el tema de las notificaciones. Sí, es importante interactuar con el usuario, pero tienes que darle la opción de poder dosificar esas notificaciones. Prevención de errores de usuario, y es una combinación de todo esto, puesto que basado en que tú le des mensajes explícitos al usuario, que lo guíes en la interfaz, que puedas permitirle que él pueda darle comentarios inmediatos sobre las acciones que ha tomado, el usuario va a tender a cometer menos errores. Las mejores prácticas del diseño de microinteracción es mantener las microinteracciones naturales. Es probar a iterar los resultados de las pruebas de usuarios. Hemos visto además también todo lo que tiene que ver con procesos de desarrollo móvil. Existen metodologías dentro de las que vimos que están dispuestas para esos análisis de iteración. Pruebas de usuario, levantar información, pruebas betas, pruebas alfa, fases de proyecto en los cuales se hace un análisis de cómo nos fue con el aplicativo, se hace una reevaluación, se rediseña, se redefine. Entre más tomemos en consideración las recomendaciones basadas en el estudio que se ha hecho en mercado, es probable que esto disminuya nuestro volumen de incidencias luego de las pruebas, pero siempre hay que realizarlas. Y como comenté inicialmente, comentamos durante parte de la exposición del día de hoy, es importante que nosotros nos pongamos en los pies del usuario. Y por supuesto, seguir las estructuras de microiteraciones que ya hemos conversado, desde todo lo que tenga que ver con el touch de la pantalla y con la visibilidad de la pantalla. Mantener las microinteracciones naturales, evitar animaciones extrañas que tarden demasiado en cargarse o distraigan al usuario. De hecho, la tendencia también aplica para las redes. Todo lo que son los reels, todo lo que son montar videos. Fíjense que no solo por el peso, sino también por el espacio en que le dedican las personas a ver un contenido. Un video muy largo puede ser tedioso. Entonces, en nuestro contenido es importante tener delimitaciones de tiempo para ese tipo de contenido. Crear diseños que fluyan sin problemas con el producto, porque además nosotros tenemos una paleta de colores que definimos inicialmente, como lo vimos también en todo lo que fue la clase pasada de interfaz de usuario, donde se hace un análisis previo del diseño y que además evaluamos temas de tonalidades y paletas. Entonces debemos tratar de mantener no solo la paleta de colores, sino el modo de diseño. De repente, si manejamos un estándar de, bueno, vamos a manejar botones y el cancelar a la derecha y el aceptar a la izquierda, entonces es la idea que en todos nuestros módulos y componentes se mantenga, igual que los banners o el top, la parte superior de la pantalla y la parte inferior. No vamos a tener un menú distribuido de una forma en una de las pantallas y luego en otra forma en otra de las pantallas con colores diferentes. Para eso además también tenemos las buenas prácticas que están asociadas a los frameworks de tener style shift, de tener pre y post a nivel del código que nos permitan hacer include para que
se reutilice código a nivel de la navegación y la parte central sea lo que cambie en cada uno de las pantallitas. La sutileza es clave para la microiteración. Exacto, que sea natural, que no haya cambios drásticos, que las secciones, además estas que hablamos de 40 y 40, sean ubicadas de manera consecuente dentro de nuestro aplicativo. Probar e iterar los resultados de las pruebas de usuario. Incluso los diseñadores con experiencia raramente obtienen diseños completamente correctos en el primer intento. Usar un proceso de pruebas de usuario y diseño interactivo es una forma simple de reducir los defectos de usabilidad antes de lanzar el producto. Durante la fase de prueba de usuario, las microiteraciones se prueban y se analizan para su uso. Se revisa la fase de diseño. En este proceso se repite hasta que se corrijan los problemas de usabilidad y los puntos débiles. En ese sentido, muchas veces dependiendo del presupuesto, el tipo de compañía, no siempre tenemos un volumen alto de usuarios. Y ahí la recomendación en las organizaciones es que por eso existe un área de control de calidad. El desarrollador hace sus pruebas y, como digo, se pone los zapatos del usuario final, pero también tenemos un área que se encarga de hacer esas pequeñas pruebas adicionales, una capa adicional de pruebas a la salida del producto. En el caso de los proyectos, yo les recomendaría que, basado en la planificación que se está dividiendo, cada persona un módulo probablemente o un grupo de pantalla, hagan un intercambio de funcionalidades entre los integrantes y que uno pruebe lo que desarrolló el otro como usuario final, para tener un feedback adicional al del propio desarrollador. Entonces, es importante decirlo, dado que estos temas de procesos de usuario no siempre podemos lograrlos basado en presupuesto y disponibilidad. Y en ese sentido hay que buscar nuevas estrategias que nos puedan ayudar con un par o unos cuantos usuarios adicionales. Seguir la estructura de microiteraciones. Según Doug Zapper, un diseñador de producto de Twitter, hay 4 partes de una microiteración: disparador, regla, retroalimentación, bucles y modo, ¿verdad? Disparador 1, regla número 2, retroalimentación 3, bucles y modo 4. El disparador es un disparador inicial a la microiteración. Un tipo de disparo es un interruptor de palanca que enciende y apaga la funcionalidad. La regla es una regla determinada con una microiteración, responde a un desencadenante y define lo que sucede durante la iteración. Por ejemplo, una aplicación de linterna utiliza un botón como disparador para que se encienda y apague la luz. Retroalimentación. La retroalimentación le dice al usuario qué está sucediendo durante la microiteración. Un ejemplo de retroalimentación es un formulario de registro con validación en línea. Un color de borde se vuelve verde si el campo se rellena correctamente y se vuelve rojo si algo es incorrecto. De esta forma, el usuario el usuario sabe instantáneamente que algo está bien o mal. Incluso cuando navegamos en pantallas, el borde se va resaltando y eso nos ayuda a ubicarnos donde estamos dentro de esa pantalla. Y los bucles y modo, el cuarto aspecto, se definen como la metaregla de la microiteración y como la microiteración cambia cuando se usa repetidamente. Por ejemplo, en el comercio electrónico, un botón comprar ahora podría cambiar a comprar a otro cuando el usuario haya comprado un artículo antes. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver en ejemplos del mundo real donde reordenar un listado de tareas cambia el orden de los elementos de la lista. Es tan simple como arrastrar y soltar. ¿Ves? Entonces hago esto, suelto. Muevo esto para acá y suelto. Y eso es una iteración donde hay 4 momentos. ¿Verdad? Ya mencionaba. En otro ejemplo tenemos esto, de que le doy a un clic y me cambia y me pone más grande a donde le di el clic, ¿verdad? Este es un ejemplo de las redes sociales. Otro ejemplo, deslizar para la sección, el usuario desliza hacia la izquierda y hacia la derecha, dependiendo si le gusta o no le gusta algo. Este es el caso de aplicaciones como Badoo, como Tinder, ¿verdad? O para ciertos temas de galería. Muevo a la derecha, muevo a la izquierda. Y también tengo una barra en la parte inferior. Las microinteracciones en dispositivos móviles de comercios que agregan un producto al carrito de compra. Este es otro ejemplo y nótese que este es uno de los usos comunes
del numerito que va contando. Otro ejemplo es la selección del color del producto del comercio electrónico. Entonces esto, según el color, ¿verdad? Y aquí te vas moviendo y te hace la actualización del color del producto, como esto. Este es un ejemplo de Amazon. Responder solicitudes de amistad, fíjense que chat o X en un listado, ¿verdad? Este es un ejemplo también conocido. Y aparece listado. Entonces, hay un libro recomendado que está por ahí en la bibliografía que habla sobre las microinteracciones, que es Dan Software, que es el diseño con detalles, y este libro fue precisamente en donde se obtiene esta información o este resumen, para que lo tomen en consideración. Es muy importante que los usuarios completen los formularios lo más rápido posible y sin ninguna confusión. En el móvil hay 7 reglas para lograr esto. Los formularios deben ser compatibles con la forma en que el usuario ingresa datos. Digamos, no podemos tener un campo a la derecha y uno a la abajo y después saltar hacia arriba, ¿verdad? Eso tiene toda la lógica que aplica. Minimizar la cantidad de campos de entrada y el esfuerzo de escritura de usuario. Si podemos recargar cosas, por ejemplo, si ya tenemos al usuario registrado y de ahí nos podemos traer la dirección, el teléfono, para un formulario, I don't know, por ejemplo, quiero crear un nuevo ticket de los datos de, bueno, el caso CanTV. Quiero reportar que mi teléfono tiene una avería. Si yo ya tengo el usuario y en un registro inicial me traje toda esa información, yo ya sé cuál es el teléfono principal, yo podría precargar esos datos y luego preguntarle al usuario si coinciden, porque de repente yo como usuario quiero hacer el reporte de la casa de mi papá. Entonces allí podría cambiar esos datos, pero entre más podamos hacer que el usuario pueda tener rellenos automáticos de data, mejor. Colocar las etiquetas de formularios arriba de los campos flotantes. Eso es súper importante, porque entonces sabemos y le damos las instrucciones, y ahí está también el asterisco como estándar de cuando un campo es requerido, o entre paréntesis el requerido en la parte inferior. Las entradas de formulario deben ser válidas en tiempo real. Para eso tenemos que utilizar código en el cliente, JavaScript, puesto que si dejamos que monte todo el formulario, lo mandamos a un servidor, nos da la respuesta de que se equivocó aquí, aquí, allá, eso quita tiempo, ¿verdad? Pero adicionalmente, y he visto en algunos formularios, que me borran los datos. Y entonces eso es poco usuario, poco usable. También es importante mencionar que la primera prueba que debemos hacer a un formulario, y se los digo como tip a nivel de las pruebas de proyecto, es darle salvar sin guardar ningún dato. Esa es la primera prueba que debemos hacer. Entonces, ¿qué tiene que ver con este tema de validar las entradas en tiempo real? Hacer coincidir el teclado con las entradas del texto requerido, entonces ese bordecito que nos va moviendo en la pantalla. Proporcionar una información de contexto útil, sobre todo cuando estamos haciendo validaciones. Y usar el formato de perdonar. Aquí no recuerdo muy bien de qué iba esta línea, pero en líneas generales, por ejemplo, siempre debemos darle al usuario información sobre, por ejemplo, si queremos llenar un campo fecha, utilicemos calendar, ahí le quitamos le damos menos opción de equivocación al usuario. Pero si vamos a poner un campo de texto por un tema de espacio o un tema de las características del dispositivo y el uso de ese widget, de ese control en el dispositivo, entonces vamos a darle el formato de, bueno, señor, necesita mes, barrita, barra, año, day, como referencia dentro de la descripción de la entrada de campo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un campo monto. Punto, coma, se utilizan decimales, no se utilizan. Hay maneras de poner un ejemplo, porque hay unas referencias a nivel de usabilidad. Ejemplo, 999,999.00. Si es un punto entero, 555. Entonces eso ayuda al usuario
a que entienda cuál es el formato en que se va a insertar en ese formulario. Esto aplica no solo a la parte web, a la parte mobile, sino también a la parte web. Todo dato debe tratar de ser también consistente entre el formato que utilizamos en el campo input y el de la consulta. Si usted le pide a un usuario que el formato fecha va a ser día, mes, año, no va a mostrar con 4 dígitos el año, no va a mostrar en las consultas primero el año con dos dígitos y después el año, mes. Digamos, hay que ser consistente en ese sentido. Entonces, todos los procesos de inserción de usuario también deben ser consistentes con las consultas dentro del aplicativo. Y eso tiene que ver con usabilidad en general. ¿Alguna duda adicional a este tema? ¿Algo que quieran agregar al tema? Dentro de su experiencia. Nadie, nadie, nadie. Qué maravilla estos chicos. Ok, cerramos y en el próximo capítulo, él continuará. Vamos a hablar sobre teclados y entradas de datos y más, ¿verdad? A eso se refiere. A eso se refiere. A ver, voy a dejar de compartir. A eso se refiere con ese más a los puntos que nos están faltando por aquí. Ya vimos hoy microraciones sobre los siguientes capítulos serían teclado, entrada de datos, web social, mecanismos de socialización, principios de diseño para sociabilidad móvil, tendencias y perfiles de uso de aplicación. Recuerden que la bibliografía o parte de la bibliografía que estamos utilizando por acá está también en la parte de Dan, en el usuario Dan, en el driver, están ya los libros para su disponibilidad, ¿verdad? Están disponibles allí. Contenidos. Libros. ¿Ok? Este que está por acá, están el que acabamos de ver de microinteracciones. Y es importante que también por allí lo revisen, si tienen ahí, para sus procesos de compartir el gas, para sus procesos de investigación y para fortalecer la materia. Esto que acabamos de ver hoy es como el summary y los temas más importantes, pero está súper interesante ese libro porque tiene unos tips bien interesantes sobre el desarrollo web. ¿Ok? Por demás, y ya para cerrar la clase, dijimos que íbamos a evaluar el tema de los horarios. Ya déjenme cerrar por aquí. Y recordando, como dijimos inicialmente, que el día jueves ya tenemos la exposición del siguiente contenido. Vamos a cerrar aquí el grabado de la clase de hoy.